Puntos clave de las cardiopatías o miocardiopatías. Estas van a ser las tres que vamos a ver: dilatada, hipertrófica y restrictiva, junto con sus respectivas características. Entonces, vamos a empezar definiendo qué va a ser cada una de estas. Entonces, la cardiopatía dilatada va a ser la dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, es como si tuviéramos un ventriculote izquierdo, ¿no? Entonces, con la pared muy pequeñita, muy delgada, pero es gigante, ¿no? Entonces aquí tenemos mucho espacio de ventrículo izquierdo. Caso contrario a lo que nos pasa en la cardiopatía hipertrófica, que es un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué nos va a predisponer esto? A que no se llene efectivamente, que se llene con muy poca sangre. Entonces tenemos aquí igual nuestro ventrículo izquierdo, pero caso contrario a lo que pasa en la dilatada, aquí tenemos el músculo muy crecido. Entonces nos produce que no haya o haya muy poquito espacio, ¿no? Y en la restrictiva va a ser la fisiología de una de estas, de cualquiera de estas, de la dilatada o de la hipertrófica, una fisiología restrictiva, pero va a haber ausencia de una dilatación o de un engrosamiento de la pared ventricular. Entonces es como si estuviera el ventrículo izquierdo normal, ¿no? O sea, ni delgado ni muy grueso, con su tamaño, con su grosor normal. Sin embargo, hay una fisiología restrictiva. Importante saber que esta va a ser la menos frecuente. La cardiopatía hipertrófica va a ser la más frecuente, de un caso de 1 en 500. Y la dilatada va a ser la menos frecuente de las tres, que va a tener 1 por cada 2.500 pacientes. Entonces, la forma en la que nos podemos aprender que la hipertrófica es más frecuente es como, pues imagínense que esto se produce en atletas, ¿no? Porque corren mucho, hacen mucho ejercicio, entonces el músculo se empieza a poner como mamado, ¿no? Entonces, es muy frecuente justo porque hay mucha gente que hace ejercicio, ¿no? Es nada más la analogía como lo podemos aprender. Ahora sí vámonos a las etiologías más concretas. Entonces, en el caso de la dilatada, la principal etiología va a ser idiopática. En el 50% va a ser idiopática, pero se asocia con alcoholismo. En un 5%, pero bueno, ese es un dato característico, que esta se asocia con alcoholismo. En el caso de la dilatada, un 50% va a ser de origen genético o familiar, asociado a síndrome de Fabry, Noonan o Friedreich. Y también se va a asociar a gente obesa y atletas, ¿no? Entonces, obesos, imagínense, obesos que se cansan por subir escaleras, ¿no? Entonces, su corazón trabaja mucho de solo subir escaleras y por lo tanto se hipertrofia. Y atletas, pues por lo mismo que ya hablamos hace ratito, ¿no? De tanto correr, de tanto que están haciendo ejercicio, el músculo de su corazón se pone mamado, pero pues le da menos espacio para que se llene de sangre, ¿no? Se pone mamado, pero le dejan que se llene menos de sangre. Y el 25% de las veces va a estar asociado a una obstrucción mecánica. Entonces imaginémonos que tenemos aquí nuestro ventrículo izquierdo y aquí la salida hacia la aorta, ¿no? Pero imaginemos que hay una estenosis aórtica o una coartación aórtica, ¿no? Entonces ya no son las mismas presiones que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para sacar la sangre, sino que son más, porque hay una estenosis, ¿no? Hay una obstrucción mecánica y por lo tanto se esfuerza más y se pone mamado también, ¿no? Entonces, 25% va a estar asociado a una obstrucción mecánica. Y bueno, en el caso de la etiología de la restrictiva va a ser genética, casi en su totalidad, asociada a síndrome de Fabry o también así a la amiloidosis. Entonces aquí, genética. La clínica va a ser muy inespecífica en cada una de estas. En el caso de la dilatada va a ser una clínica característica de insuficiencia cardíaca. Esta se va a asociar a embolias por trombos murales y se va a asociar a un soplo sistólico, clásico de una insuficiencia mitral, que ya vimos cuál es el soplo característico de una insuficiencia mitral. Entonces recordemos la mnemotecnia IMSS. Insuficiencia mitral, soplo sistólico, ¿no? Pero bueno, eso lo vimos en el video de valvulopatías. Entonces la clínica de la cardiopatía dilatada va a ser una insuficiencia cardíaca asociada a embolismos. En el caso de la hipertrófica vamos a tener aquí que va a ser una cardiopatía que se va a exacerbar con el ejercicio. Encontramos aquí el pulso bisphenians, así se llama, pulso bisphenians. Y bueno, va a ser aquí un soplo que va a aumentar en el valsalva o en el ejercicio. Entonces el soplo aumenta con el esfuerzo, ya sea en valsalva o en ejercicio, y disminuye cuando el paciente se pone en cuclillas o también cuando el paciente hace posiciones isométricas, ¿no? Entonces hace fuerza isométrica, que es pues algo parecido a ponerse en cuclillas, ¿no? Y bueno, en el caso de la restrictiva, la clínica, un signo característico aquí es que vamos a encontrar el signo de Kussmaul. ¿Qué es el signo de Kussmaul? ¿En qué consiste? En un aumento de la presión venosa yugular
con la inspiración. Entonces el signo de Kussmaul en la cardiopatía restrictiva. El diagnóstico lo vamos a realizar en todas con un ecocardiograma. En el caso de la dilatada, un eco donde encontremos la FEBI a menos del 40%. Y en lo mismo en la restrictiva, vamos aquí también a estar basados en la FEBI. Y en el caso de la hipertrófica vamos a hacer el eco, pero concretamente vamos a medir el grosor. Si encontramos un grosor de más de 12 milímetros, podemos estar seguros de que nos encontramos ante una miocardiopatía hipertrófica. El tratamiento de estas es como una insuficiencia cardíaca. Entonces el tratamiento de la dilatada como insuficiencia cardíaca, así está referido. En la hipertrófica lo vamos a tratar con beta bloqueadores, que también forma parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y en el caso de la restrictiva va a ser con beta bloqueadores también. Y aquí también tenemos que anticoagular. Y bueno, nada más a esta parte de la insuficiencia cardíaca le podemos agregar también diuréticos en caso de que el paciente tenga pues esta parte de urgencia, ¿no? Y eso sería todo en cuanto a nuestras cardiopatías o cardiomiopatías. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.